Hablaremos hoy de la guerra de la oreja. Así que citemos, ya que ayer lo citábamos, a Eric Hobsbawm, que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbas en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Y esto le gusta mucho a Hobsbawm, digo, esta fraseología. En medio de aquel ambiente caldeado, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba como un gran orador. En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes?, le decían en el barrio, probablemente para cargar, sí, para burlarse de él. Se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente. A la gente le gusta creer esto para tener fe en la movilidad social y espiritual. Si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador, yo, que soy un estúpido, tal vez pueda ser campeón mundial de los Vueltas Juniors. Ese es el pensamiento que se prohija a partir de esas fábulas de progreso súbito. Parece que Demóstenes un día resolvió entrenarse, mejor dicho, poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esta manera, con la boca llena de piedras, que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos. Este ejercicio le dio una gran soltura. Lo digo sin creerlo en absoluto, no me parece que llenarse la boca de piedra sirva de mucho, como no sea el peligro de tragarse uno alguna de aquellas piedras y quedar convertida en una especie de maraca humana. Pero hoy no vamos a hablar de Demóstenes, sino de William Pitt, a quien, mejor dicho, ya que era una sola persona, a quien sus amigos, que sí eran varios, le decían Demóstenes. Que hace Demóstenes como hacía sola. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse. Había estudiado en Oxford. Es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India. Y era portavoz del partido de la oposición, que eran los liberales, durante el ministerio de Robert Walpole. Este Pitt fue el primero con aquel apellido, ya que hubo dos William Pitt. El primero fue el viejo, naturalmente. Lo mismo le sucedió a Plinio. Su segundo hijo también se llamaba William Pitt y fue primer ministro, pero después. Y fue 2 veces, además. Bueno, en 1738 el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación, porque temía el rey brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular. Los diarios publicaban caricaturas, se burlaban de su carácter, y los de la oposición, entre ellos Pitt, pedían entusiasmados una guerra contra España. Declárelen la guerra a España, solicitaba. De todas las partes del reino llegaban solicitudes de guerra. Pues el primer ministro, Walpole, era también víctima de aquellos ataques, y especialmente los ataques de Pitt. Walpole quería una solución amistosa con España, el rey no quería guerras y Pitt sí. El pueblo estaba alborotado, todos los días llegaban noticias acerca de los barcos ingleses apresados o hundidos en aguas del Caribe por los guardacostas españoles, entonces la gente se indignaba y decía, bueno. Además, para muchos políticos ingleses, el crecimiento de España bajo los Borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés. En realidad, los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje
al año con las Antillas. Esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra que estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Se permitía el tráfico de esclavos, pero una sola vez por año. Bueno, esta era una verdadera injusticia. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requisar a los barcos ingleses en América. Para los españoles eran todos contrabandistas, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos. Bueno, tal era la situación cuando en el Parlamento inglés se produjo la memorable sesión de La Oreja del capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la Guerra de la Oreja. Pero vamos a ver. Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el mar Caribe. Su nave se llamaba Rebecca. Me gusta para nave y para película. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó y abordó su embarcación. Parece que el capitán español le cortó una oreja a Jenkins y le dijo: aquí está tu oreja, tómala, se la dio, ¿no? Y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. Durante 7 años Jenkins anduvo con la oreja metido en un frasco, resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza. No solo logró entrevistarse con Jorge II, sino que además se metió en el Parlamento y exhibió la oreja. Según los cronistas, la vista de aquella oreja, seca y arrugada, despertó el furor del pueblo y del Parlamento. Y se declaró la guerra a España. Y el más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pitt, quien estaba tan eufórico que incluso abrazó y besó al príncipe de Gales. Después se hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa, y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria, que es lo que suele ocurrir cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins. Se decía que la había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Burnham. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes que siempre andan en las altas esferas. Un macanudo era Burnham. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con 6 buques de guerra, me como a Portobelo y a sus perros españoles. Jamás guerra alguna fue tan popular en Inglaterra. Las escuadras al mando de Vernon se dividieron. Una fue por el Caribe y la otra por el Pacífico, aprovechando la idea de que la Tierra es esférica. El Imperio Español en América pronto quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica. Las que fueron por el Pacífico hicieron desastres, asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú, quemaron medio Panamá, seguramente el que da al Pacífico. Bien. El cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie. En general los buques están o flotando o hundidos, pero no en pie. Bueno, y tal como había dicho, Vernon tomó Portobelo con 6 buques. Hay que decir que la plaza estaba desmantelada y le costó bastante poco. También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor de todo fierro, y en Inglaterra hubo una gran alegría y las tabernas pronto cambiaron sus nombres tradicionales, por algunos como Portobelo, Vernon Arms o La Española. Eufóricos, los ingleses decidieron dar otro golpe y decidieron atacar Cartagena. Para ello Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de las colonias de América. Vernon reunió a 3.600 norteamericanos. En aquellas filas, en verdad había cientos de bandidos, esclavos y borrachos, porque el rey inglés había prometido la libertad para todos los que, estando privados de ella, quisieran
entrar en la expedición. Jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente. 30.000 combatientes en más de 120 naves. Bueno, según las crónicas, el cronista dice que entre estos 30.000 iban 2.000 negros macheteros en un gesto, en una aclaración entre racista e intimidatoria. Bueno, la bahía de Cartagena no era hueso fácil de roer. Estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe. Sus murallas eran el orgullo de España en el Nuevo Mundo. Y dentro había 4.000 soldados comandados por el comandante Blas de Leso. Les diré que Blas de Leso era el hombre más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar, en Tolón el ojo izquierdo y en Barcelona el brazo derecho. Sin embargo, tuerto, manco y rengo, Blas era temible. Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española iba a realizar la gran proeza de su vida. Pero la escuadra tenía un problema, había mucho borracho. Eso lo escribió incluso Vernon en sus cuadernos. El Caribe está sembrado de ron. Cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas. Y el ron, escribió Vernon, conspira contra la salud de los marinos, arruina su moral y los hace esclavos de pasiones brutales. Y entonces decretó que solo se podía beber en las naves 2 veces al día, pero mezclando el ron con 1/4 de agua por cada vaso, y así creó un trago llamado el Jack, que pasó a la inmortalidad. Pronto el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago agradecido. Bueno, llegaron las tropas de Vernon a las costas de Cartagena y empezó el sitio, sitiaron la plaza. Y fue una lucha penosa. Los de Cartagena estaban adentro y comían cualquier basura, y los ingleses se estrellaban la cabeza contra las bases de las fortificaciones sin poder avanzar. En Inglaterra seguía la euforia. Vernon enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena, y en Londres ya por adelantado se imprimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Leso de rodillas o de rodilla entregando su espada al almirante. Pero mientras en Inglaterra se fundían medallas, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía, los británicos no podían con el calor, y los macheteros ya citados nada podían hacer con las balas. Para peor, un prisionero español, a quien se le obligó a señalar el camino al castillo, tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas, y allí la fiebre hizo estragos. Murieron 7.000 ingleses y otros 13.000 cayeron en el ataque a San Felipe. Por fin Vernon tomó la decisión heroica: rendirse. Y así el rengo, tuerto y manco don Blas vio retirarse una vez más, y esta vez por mucho tiempo, a los sitiadores que quedaban en la bahía. Muy pronto los discursos de Pitt y Jenkins, con su oreja en la mano, empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados, a los que calificó de caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre los americanos despreciados había un señor llamado Lawrence Washington, que era medio hermano de George Washington. Y algunos dicen que fue Lawrence quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el almirantazgo británico, le habló acerca del maltrato del que había sido víctima y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas. De alguna manera, Lawrence había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América. Desde luego un problema más para discutir en el Parlamento
británico. William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757, había empezado la Guerra de los 7 Años, Inglaterra había perdido Menorca y Calcuta, y Pitt fue nombrado primer ministro, consiguió importantes victorias, pero esa es otra historia. La de hoy es en verdad la historia de la oreja de Jenkins y de la gloria del manco, tuerto y rengo Blas. ¿A quién dedicar esto? A Blas, no está mal. A Blas de Lezo, a la gente de Cartagena de Indias, a quién más. Sí, aquel que los condujo por aquel camino. Al anónimo prisionero español que los condujo, que condujo a los ingleses por donde no era. Mira, nadie más. Y al hermano, al medio hermano de Washington, a Lawrence, que él le fue con cuento, andás a ver, por ahí, incluso hasta le mintió, por ahí no lo habían tratado tan mal, pero el tipo ya estaba envenenado. De todos modos, sería, por lo menos audaz, atribuir la independencia americana a los agravios del cuñado de Washington. Sí, claro. Ya le metí el cuñado, que era todavía peor, ¿no? Ya alguno, que si no iba el tipo, entonces Washington decía, no liberó nada. Quedamos tranquilos aquí. Pero no creo. No creo, ¿no? No. Yo sí. ¿Sí? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores. Ajá. Esa es la función de los hermanos de los libertadores. Irle con cuentos acerca de la potencia usurpadora. Yo mirá lo que andan diciendo los españoles de vos. Sí. Mirá lo que dicen los ingleses, etcétera, etcétera. Bien. No tenían, ¿no? No tenían. ¿Y de morochos macheteros? De morochos macheteros tenía, sí. Ajá. En realidad, en estos tiempos, los morochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa. Pero nosotros hemos preferido el tango que se llama Orgullo Criollo, en homenaje a este orgulloso Blas y aquel orgulloso y anónimo prisionero que lo llevó a los ingleses por el rumbo incierto de los tomates. Así que vamos a escuchar a Horacio Salgán y Osvaldo del Lío en el tango de Julio de Caro, que se llama Orgullo Criollo. Adelante.
hemos escuchado a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío interpretando Orgullo Criollo.